Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 34 hasta el 37. A todos los que nos estéis escuchando en este día, bienvenidos a esta reflexión. Hoy queremos presentar la vida de la Madre de Jesús. María es la protagonista en esta reflexión. Invitamos a los que nos estéis escuchando a que os unáis al grupo de amigos en Telegram. Los que tengáis esta red social de mensajería instantánea, con total libertad, uniros. El grupo se llama Amigos de Radio Solidaria y es un grupo abierto. Te puedes unir, puedes dejar tus comentarios, tus reflexiones, tus motivos de oración. No dudes en escribirme un mensaje por privado, te responderemos. Comparte estas reflexiones. Estas son las palabras que el ángel Gabriel le dijo a María, la madre de Jesús, para que ella pudiera confiar que a pesar que ella era virgen, ella tendría un hijo, el cual sería llamado Hijo de Dios. Esas palabras que Gabriel le dijo a María también son para cada uno de nosotros. Son palabras para que podamos enfrentar las diferentes situaciones de la vida, para que podamos orar confiando en su respuesta, para que podamos ser fortalecidos en los tiempos de adversidad que vienen a nuestra vida. Hoy Dios nos está recordando: para mí no hay nada imposible. Su palabra nos recuerda que aunque para los hombres haya cosas imposibles, para Dios todo es posible. Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tú y yo tenemos que comprender que esas palabras del ángel Gabriel, nada hay imposible para Dios, también son un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los llamados de Dios para nuestra vida? Un llamado que la Biblia en varias ocasiones nos dice es: no te rindas, aunque la respuesta no llega. ¿Cuántas veces nos rendimos cuando los proyectos, nuestras metas, nuestros sueños no continúan, se estancan? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe y la paciencia son inseparables. No podemos decir que tenemos fe si no podemos esperar la respuesta de Dios. Si de verdad creemos que nada hay imposible para Dios, entonces tenemos que confiar que aunque la respuesta no llega, Dios está obrando. No hay obstáculo que pueda retrasar la respuesta de Dios. Por lo tanto, si esa respuesta no llega, tenemos que comprender que Dios está trabajando otras áreas de nuestra vida, que posiblemente son más importantes o son más urgentes que la petición que le estamos haciendo. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En lugar de preguntarnos por qué Dios se tarda tanto, cambiemos la pregunta. Vamos a hacer un ejercicio en esta hora. En lugar de preguntarte por qué Dios no me responde, por qué Dios tarda en concederme esta petición,
¿Por qué Dios se tarda tanto? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida? ¿Qué áreas de tu vida el Señor está tratando? Porque hay áreas en nuestra vida que el Señor trata y que nosotros desconocemos. Desconocemos el trato de Dios en nuestra vida. ¿Por qué lo desconocemos? Porque no tenemos una relación íntima con Él. Y Dios está tratando. Dios quiere tratar con nuestra vida. Si tú crees que no hay nada imposible para Dios, no te apartes de Dios. No dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra de Dios. No te apartes, confía, no te muevas. Mira lo que dice el salmista David. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es triste ver cómo muchos hermanos, al ver que la respuesta a sus oraciones no llega, se desaniman, se apartan, dejan de congregarse, se apartan de los caminos de Dios. Todos hemos pasado por algún proceso en nuestra vida, o estamos pasando por algún proceso en nuestra vida que lo que hace es que nos desanimemos, nos apartemos, dejemos de congregarnos y lo peor de todo, nos apartamos de los caminos de Dios. Es importante que tú y yo comprendamos que para Dios lo importante no es solamente darnos lo que pedimos, sino que podamos desarrollar una relación de amistad con Él. Esto es lo que sucedía en los tiempos de Jesús. La mayoría de la gente, ¿por qué seguía a Jesús? Por los milagros que hacía. Seguía a Jesús porque les daba de comer. Poca gente seguía a Jesús por quien era Jesús. Poca gente seguía a Jesús por quién era Él. ¿Y nosotros por qué seguimos a Jesús? Hay gente que sigue a Jesús por lo que Jesús le pueda dar. Señor, bendíceme, dame. Sí, pero ¿y cuándo te vas a dar tú? ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Jesús? Tenemos que comprender que no cansarnos de hacer lo bueno es la clave para poder ver los frutos de nuestra fe. Para poder ver la respuesta de Dios en nuestra vida tenemos que comprender que no es nuestro tiempo, sino es el tiempo de Dios. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. A mí me gusta más la versión La Reina Valera 1960. Me he acostumbrado a leerla, a compartirla, y si tú eres de otra traducción, yo te invito a que mires cuál es la traducción más apropiada a tu estilo de lectura. Porque hay traducciones que usan un lenguaje un poquito más complicado, con palabras, verbos, y quizás la Reina Valera 1960 es la que más nos conviene a nosotros, pero es por gustos. Por cierto, hablando de Biblias, Librería Los Olivos patrocina este espacio. Te invito a que visites su página web, librerialosolivos.com, porque tiene un amplio catálogo de Biblias que te pueden interesar. Si tú crees que no hay nada imposible para Dios, entonces no hagas locuras. Muchas veces intentamos tratar de ayudar a Dios. ¿Y cómo es esto? Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 4. Una historia muy conocida. De hecho, hemos hecho hace unos meses atrás un estudio bíblico al respecto. Así dice la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán,
y la dio por mujer a Abraham a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. Bueno, podemos ver en este texto que al ver Sara que la promesa del Señor no se cumplía, ella no quedaba embarazada, toma la decisión de darle, entre comillas, una ayuda a Dios. Y le dio por mujer a su sierva Abraham. Y el fruto de esa decisión nació Ismael, que no era el hijo de la promesa. Para los oyentes que estáis conectados, de la descendencia de Ismael vienen ahora mismo todos los países árabes que son enemigos de Israel. Y lo curioso es que Agar, después de tener a Ismael, lo que hizo esta mujer fue mirar con desprecio a su señora, a su ama, como se suele decir. Sus descendientes, Ismael, Isaac, en un futuro iban a tener pleitos, divisiones, contiendas. Hoy se está produciendo. Hoy los hijos de Ismael están en contienda con Israel. Esa aparente buena decisión o buena intención lo que trajo fue problemas. Trajo pleitos, dolor a la vida de Sara y Abraham. Esa decisión que tomó Sara y Abraham y Agar, los tres estaban metidos en el saco, está trayendo hoy en día problemas, pleitos, dolor, llanto a la nación de Israel, a otras naciones que buscan la paz con Israel, pero que son controlados por grupos terroristas. Dios no necesita nuestra ayuda. Lo que Dios necesita es solamente que le creamos. Lucas capítulo 5, versículo 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Estas eran las malas noticias que este grupo de personas traían a este hombre principal de la sinagoga. «Tu hija ha muerto, Jairo. ¿Por qué molestas a Jesús? Tendrá otras cosas que hacer. Vete para casa, ya no hay solución a tu problema. Tu hija ha muerto». Pero Jesús está pendiente. Jesús siempre está pendiente de nosotros. No pienses que Jesús no te escucha, no te oye. Primero tenemos que dejar nuestra altivez, nuestro orgullo, y humillarnos ante Dios, arrepentirnos de todo corazón. Jesús en esa barca estaba dormido, pero estaba pendiente de la situación, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y calmó la tempestad. Estaba dormido, tranquilo. En medio de una tormenta, los discípulos alterados, con pánico, muertos de miedo, y Jesús, tranquilo, dormido, descansando, pero pendiente. Jesús estaba pendiente de esta conversación, Jesús estaba pendiente de Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, estaba atento. Omnipresente, omnisciente, lo sabe todo. Y Jesús le dice: «Mira, Jairo, esa es la mala noticia que te traen este grupo de personas. Puedes hacer como ellos te dicen, irte para casa, no molestarme, o puedes creer. No temas, cree solamente». En los tiempos de adversidad le tratamos de ayudar a Dios y lo que hacemos es enredarnos en más problemas. Eclesiastés capítulo 9, verso 12, «Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son los enlazados, los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos». Qué gran verdad, ¿verdad? Nunca mejor dicho.
El hombre se enreda y es enlazado en el tiempo malo, en los tiempos de crisis y adversidad. En el tiempo de crisis económica tratamos de darle ayuda a Dios y nos enredamos pidiendo préstamos de dinero que después no podemos pagar. Y después trae más angustia a nuestra vida. Nos enredamos en negocios ilegales o en relaciones pecaminosas para obtener dinero, pero se nos olvida que el pecado nunca es una solución para nuestra vida. El pecado no da vida, el pecado mata. En tiempos de crisis en el matrimonio, en lugar de confiar en el poder de Dios, darle tiempo que obre en nuestro matrimonio, le queremos ayudar y nos enredamos con personas ajenas, personas que nos parece que pueden consolarnos y llenar el vacío de nuestro corazón. Si nada es imposible para Dios, entonces no dejes que las circunstancias y las opiniones de los demás desmoronen tu fe. María, la madre de Jesús, era el instrumento que Dios escogió para traer a la humanidad al Salvador del mundo. Hay mucha polémica con el tema de María y si tuvo hijos, pero la polémica la crea un grupo de personas, porque la palabra de Dios, mi Biblia dice que María tuvo más hijos. Dice la palabra que Jesús fue el primogénito de María. El primero significa el primero de varios. Si no, diría el unigénito, pero solo se reconoce unigénito cuando se habla de Dios. El unigénito hijo de Dios. Pero cuando hablan de María dice el primogénito, el primero. Hay un pasaje también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que dice, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera. Y Jesús le responde, mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra, los que la obedecen. Ellos son mi madre y mis hermanos. Echamos abajo esa creencia católica de que María era virgen. María no era virgen, María era virgen antes. Pero después tuvo hijos. Tuvo hijos con José. Un ejemplo, Santiago, el hermano de Jesús. ¿Qué engaño diabólico ha metido Satanás a la humanidad diciendo que María era virgen? Se quedó virgen. María tuvo hijos. Mi Biblia dice que María tuvo hijos. No sé qué Biblia leen algunos, pero la palabra de Dios dice que María tuvo hijos. Jesús tuvo hermanos y sus hermanos no creían en él. Dice la palabra, dicen los evangelios, que hasta los propios hermanos de Jesús no creían en él. Que me den un fundamento, los que defienden que María era virgen. Dame un fundamento bíblico. Apóyate en versículos para que me digas que María fue virgen. Y yo te debato con versículos bíblicos. Y no me voy a ir muy lejos, me voy a ir a los evangelios para que sepas que María tuvo hijos. Pero esa mentalidad, ese razonamiento diabólico que tienen muchos, esa ideología que tienen en la mente, le hacen ver que no, que María. Mi Biblia dice esto. Cuidado. Porque se está cambiando el lugar a María. Hay personas que le dan más valor a María que a Jesús. Y ese es un error. María tuvo su parte, su función. Gloria a Dios. María es un ejemplo para muchas mujeres, para muchos hombres. Es un ejemplo de mujer, de intercesión, de oración, de perseverar, de guardar en su corazón lo que Jesús compartía. María es un ejemplo de mansedumbre, de humildad, de respeto a la autoridad de Jesús. Fue un instrumento utilizado por Dios, pero ya está. Y hay religiones que le dan un alto rango a María que no se le debe dar. Le dan más importancia a María que a Jesús. Hace unas semanas atrás te hacía la pregunta, ¿qué protagonismo tiene Jesús en tu vida? Para muchos, entre comillas, la Virgen María es el todo, ¿verdad? ¿Y Jesús? ¿Cómo va a ser más protagonista María, el instrumento que Dios utilizó para traer al Salvador, que el propio Mesías? ¿Quién murió por la humanidad? ¿Quién murió por tus pecados? ¿Fue María? No, fue Jesús, el Hijo de Dios.
María tuvo su parte, hizo su parte bien. Pero ya está. Como Juan el Bautista. Juan el Bautista era la voz en el desierto y tuvo su parte. Juan el Bautista sabía cuándo echarse a un lado. Señoras y señores, hasta aquí llega mi ministerio. Me voy. Mi parte ya se ha acabado. Ahora viene otro mayor que yo, superior a mí. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista supo echarse a un lado. María supo apartarse a un lado también. María, instrumento de Dios, pero después el protagonista fue Jesús. María nos da lecciones a nosotros. Durante la intensa agonía de su crucifixión, Jesús utilizó algunas de sus últimas palabras para expresar una tierna preocupación por su madre. Al ver que estaba cerca, Jesús dirigió la atención de María hacia su discípulo Juan y le dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Juan capítulo 19, verso 26. Y luego miró a Juan y le dijo: «He ahí tu madre». Incluso en ese momento de gran sufrimiento, Jesús se preocupó por el bienestar físico de su madre. Esta mujer excepcional. Esta mujer que se le encomendó criar y estar al tanto de las necesidades de Jesús y de cuidar al Hijo de Dios. Lamentablemente todo lo que muchos saben acerca de María se resume en una oración muy repetida, pero en la que pocos reflexionan. El famoso Ave María, ¿verdad? Ese Ave María católico. Dios te salve María, llena de gracia eres. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Aunque su imagen ha sido sacada totalmente de contexto, la verdadera María de la Biblia fue una mujer ejemplar. Y esta mujer, María, tiene lecciones importantes para ti y para mí. Y tenemos que aprender de esas lecciones. María era descendiente del rey David. Y muchos estudiosos concuerdan en la genealogía de Lucas capítulo 3, verso 23. María es presentada en la Biblia como una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27. Su compromiso con un miembro respetado de la sociedad era vital, ya que la vida de las mujeres en Judea y Galilea durante el primer siglo era precaria. Generalmente se les veía como siervas con muy pocos o ningún derecho. Así que casarse era el camino hacia cierto grado de libertad, dignidad y en muchos casos la supervivencia. Estoy recordando ahora el pasaje de esa mujer sorprendida en adulterio. Fíjate qué situación tenían las mujeres en esa época, que dice la palabra de Dios que fue sorprendida en adulterio. Eso fue lo que dijeron estos fariseos, ¿verdad? La traen a Jesús. Jesús, mira, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que a tales personas hay que apedrear. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús les dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sabemos el pasaje, ¿verdad? Pero es curioso, fíjate cómo tenían a la mujer en esa sociedad, que dicen los fariseos, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Muy bien. Culpable la mujer. Pero ¿dónde está el hombre también? Ese hombre que ha sido sorprendido con esta mujer. Porque si ella ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿dónde está el hombre? Aquí te das cuenta que la mujer en esa época no valía nada. Para los fariseos no valía nada, porque llevaron solo a la mujer. ¿Por qué no llevaron al hombre? A mí me gusta a veces pensar, y esto lo he dicho en varias ocasiones, porque a lo mejor ese hombre pertenecía a su grupo religioso. Era algún conocido de ellos. Vamos a llevar solo a la mujer. Me gusta pensar eso. No digo que sea, pero me gusta pensar, ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Era amigo de los fariseos? ¿Era alguno de ellos? Yo no sé.
Pero fíjate en qué situación estaba la mujer en esa época. El compromiso de María con José significaba más que un compromiso moderno. La vida de María, que hasta ese punto aparentemente había transcurrido según las expectativas tradicionales, de pronto dio un giro inesperado. Lucas explica que Dios envió al ángel Gabriel para darle noticias increíbles. María, no temas, porque has hallado gracia delante de tu Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. La respuesta de María, ¿cómo será esto? No conozco varón. No conozco varón. Y aquí confirma lo milagroso de su concepción. Solo podemos imaginar la conmoción que esta noticia causó en la familia y en la comunidad de María. Estar embarazada fuera del pacto del matrimonio era un escándalo. Imagínate decir a tus familiares: me he quedado embarazada y no he tenido relaciones con un hombre. Tus padres te meten en un manicomio. Sí, con nuestra mentalidad de hoy en día, sucia, entenebrecida, pecaminosa, hubiéramos dicho: eso es mentira. No hubiéramos creído. Si viniera María y nos dijera: me he quedado embarazada sin conocer varón, la llamaríamos mentirosa. Eres una mentirosa. Y yo me imagino los dedos señalando a María. Así que María tuvo que aguantar persecución, tuvo que aguantar a familiares que no la creían. ¿Tú te imaginas la situación? María probablemente fue ridiculizada, excluida de la sociedad, despreciada. Imagínate sus compañeras, en el patio, Radio Macuto, que ahí se habla de todo, las marujas entre ellas. ¿Has visto a María, que dice que se ha quedado embarazada y que no ha tenido relaciones con un hombre? ¡Qué mentirosa es! Ya decía yo que María, parecía tierna, que no había matado a nadie, ¿no? Y mírala cómo es, Madre mía. Madre mía con la María esta, Yo me lo imagino. De hecho, el prometido de María, José, pensaba divorciarse de ella en privado, porque José pensaba también que María tenía relaciones con otra persona. Hombre que me estás escuchando, si tú no has tenido relaciones con tu mujer y de repente tu mujer te dice: me he quedado embarazada, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías? Pero Dios interviene. En estos casos tiene que intervenir Dios, porque nuestra mentalidad es la de acusar, es la de discriminar. Y Dios intervino sobrenaturalmente para mostrarle a José la realidad de los acontecimientos y así preservar la unidad familiar. Humildad y mansedumbre, características de esta mujer. La reacción de María frente a la transformadora noticia nos dice mucho acerca de su carácter. María era humilde y mansa. Nunca dijo: por supuesto que soy la elegida, es que soy hermosa, soy preciosa. ¿Qué va? Glorificó a Dios y reconoció lo pequeño que era en comparación a Él. Lo puedes leer, Lucas capítulo 1, versículo 46. La fe de María era positiva. Fue un escudo protector en medio de los desafíos que enfrentó inesperadamente. Y luego de que Gabriel le anunciara a María el plan de Dios, ¿qué hace Dios? Continúa. Decide comunicarse con ella a través de José. Mateo capítulo 1, verso 20 y 24 en adelante. Si María hubiera estado motivada por el orgullo, podría haber considerado esto como un desprecio. Una persona orgullosa pensaría: pues si yo soy la elegida, Dios debería hablar conmigo directamente. Eso es lo que hubiéramos dicho nosotros. Pero Dios, ¿qué hace? Habla con la cabeza de la familia. ¿Quién es? El hombre. O mejor dicho, la cabeza de la mujer. Porque José tenía que velar por la seguridad de María. Cristo, la cabeza de la familia. José, la cabeza de su esposa. La humildad y la mansedumbre eran características
para la madre del Mesías. Si no, el Señor no hubiera escogido a María. Dios trabaja con los quebrantados y humildes de espíritu, dice Isaías capítulo 57, verso 15, porque son maleables, ¿verdad? Aceptan con facilidad su voluntad, su plan, y Dios es capaz de hacer grandes cosas en y a través de los humildes. En María, Dios encontró una sierva humilde, mansa, una joven decidida a obedecerle y aceptar sus propósitos, una mujer valiente. El espíritu manso de María no se debía a que ella fuera una persona débil o tímida. María era una mujer de valentía, de fuerza. Imagínate la situación de María después de recibir la noticia de Gabriel. En primer lugar, María no sabía si José se quedaría con ella, pero aún así le dio la noticia valientemente. Claro. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No decimos nada, ¿eh? ¿O qué hubieran hecho las mujeres? No decimos nada, me acuesto con José y solucionado el problema, como hizo David. ¿Recuerdas el pasaje? Donde David tenía que estar en la guerra y se quedó en palacio y vio a la mujer bañándose y se acostó con ella. ¿Y qué hizo? Ahora se van a enterar que esta mujer está embarazada. ¿Qué hago si su marido está en la guerra y no ha tenido relaciones con él? Pues voy a decir que venga el marido, le voy a emborrachar para que se acueste con su mujer y solucionado el problema. María podía haber actuado así. Me he quedado embarazada, no he tenido relaciones con mi esposo, pues me acuesto con él y listo. Solucionado el problema. María no sabía si José se quedaría con ella, pero ella fue valiente. Y se lo contó. El milagro en su vientre significó muchos otros riesgos para ella. El riesgo de la vergüenza, del abandono, el abuso e incluso el riesgo de ser apedreada. La posibilidad era tan real que enfrentaba de ser puesta en prisión y hubiera tenido consecuencias devastadoras para su vida. Pero María aparentemente enfrentó estas dificultades con valentía. El valor que exhibió para contarle a José fue solo el comienzo. Y podríamos hablar de José también, que pensó en abandonarla, pero fue Dios el que se opuso, intervino. Y José luego cuidó de María, la protegió. Buscó cualquier sitio para que su mujer estuviera a gusto y pudiera dar a luz. Aquí vemos a un hombre también que luego como que desaparece, ¿verdad? Desaparece de los evangelios, ¿no? No tenemos más noticias de José, pero José también hizo su parte. Pero estamos hablando de María ahora. Ya hablaremos en un futuro de José. La primera conversación de María fue con su esposo José, pero luego tuvo que compartir la noticia con su familia, con los amigos, con la comunidad. ¿Cuántas personas habrían creído su historia? Pocas. Esa valentía proviene de una relación con Dios. No aparece de la noche a la mañana, más bien es el reflejo de una vida dedicada a desarrollar una relación personal con Dios. La valentía de María también se vio fortalecida por sus relaciones positivas. Su pariente Elizabeth se describe como justa delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos. Lucas capítulo 1, verso 6. ¿Qué hace María? Busca apoyo en personas que tenían una relación muy íntima, muy estrecha con Dios. María buscó ánimo y apoyo en Elizabeth mientras pasaba por momentos difíciles. ¿Y tú y yo? ¿En quién nos apoyamos? ¿En quién buscamos ánimo en tiempos difíciles? ¿En el que nos va a dar ese consejo, ese apoyo que necesitamos? ¿O en la persona que nos va a incitar y va a hacer que nuestra vida sea mucho peor? Qué buena actitud de María, buscar apoyo en una persona cualificada, en una persona que le iba a dar el apoyo necesario. Apóyate, busca personas que te animen, que te restauren. No busques personas que cuando estás pasándolo mal lo que van a hacer es traer más amargura a tu vida. María también era una mujer de fe. Si lees Lucas capítulo 1, verso 26, verás que María no le pidió a Gabriel una prueba cuando recibió su noticia,
pidió una explicación. ¿Cómo es posible esto? Si no he conocido varón. ¿Conoces el pasaje de Zacarías y Elizabeth? Yo te invito a que lo leas porque tiene un mensaje. Esa historia, ese pasaje es increíble. ¿Qué hace Zacarías al enterarse por medio de Gabriel que él y Elizabeth tendrían un hijo? A Zacarías le costó creer la noticia y como resultado quedó mudo durante todo el embarazo de su esposa, por cuanto no creyó las palabras de Gabriel. ¡Qué diferencia entre María y Zacarías!, ¿verdad? María agradó a Dios con su confianza y fe. La fe de María era positiva y llena de energía. La fe de Zacarías no. Zacarías en ese momento fue incrédulo, no creyó la noticia. Era normal que Zacarías no creyera. Si Elizabeth y yo ya somos mayores, somos ancianos, ¿no? ¿Cómo vamos a tener hijos? El tiempo de tener hijos se pasó. Normal que Zacarías no tuviera fe en esos momentos. Nos pasaría a nosotros también. Pero María sí tuvo fe. María tuvo la fe necesaria para creer el anuncio de Gabriel y hacer algo al respecto. Pero la fe y confianza de María no se evidenciaron solo en esa ocasión. Ella escuchó muchas promesas acerca del futuro de su hijo. Por ejemplo, Gabriel le dijo: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas capítulo 1, verso 32. Simeón profetizó que Jesús era luz para revelación de los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Lucas capítulo 2, verso 32. Y la profetisa Ana habló claramente acerca de la redención que vendría a través de Jesús. Versículo 36 hasta el 38. A María debió intrigarle esas promesas y como muchos de los seguidores de Jesús seguramente esperaba que su hijo restaurara la gloria de la nación en su tiempo, como el Mesías prometido, heredero del trono de David. Sin embargo, a medida que pasaban los meses de su ministerio, probablemente se dio cuenta que a lo mejor el llamado de Jesús era de otra manera. A lo mejor María esperaba un libertador, como siempre decimos, en un caballo blanco, con una espada que impartiera justicia y que sacara a Israel del yugo de Roma. Y al ver la mansedumbre y la humildad de Jesús, su perspectiva cambió. María enviudó y vio cómo su hijo fue crucificado brutalmente. Y al final de la vida de Jesús fue testigo silencioso de la muerte de su hijo, y no hay indicios de que su fe y confianza hayan decaído. María es un ejemplo de fe. María no fue el ser divino, sereno, angelical o místico que a menudo se ilustra en el arte medieval. María era una pecadora que necesitaba un Salvador y anticipaba su llegada, pero también era una dama especial, bendecida por Dios, que atravesó pruebas increíbles. No sabemos cuánto tiempo vivió después de la muerte de Jesús, pero lo que sabemos nos da mucho tema para reflexionar. ¿Cómo habrá sido para María ser parte del cuerpo de Cristo después de la muerte y de la resurrección de Jesús? ¿La trataron bien o fue perseguida por los judíos a su alrededor? Nadie lo sabe. Hay leyendas, creencias populares que corrompen la historia, como esta leyenda, creencia satánica de que María era virgen y no tuvo hijos. Y no quiero problemas con la Iglesia Católica porque tendrán sus creencias, pero lo que dice la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Lo que sí sabemos es que María fue una mujer extraordinaria. Y los pocos detalles que la Biblia nos da acerca de su vida nos dan un maravilloso ejemplo para ti y para mí de todos los tiempos. Todos podemos beneficiarnos de seguir su ejemplo de humildad, de valentía y de fe. María es un ejemplo. Un ejemplo de una mujer guerrera. Los hombres, mujeres que encontramos en la palabra de Dios son ejemplo. Para hacer lo bueno, pero cuidado, para hacer lo malo también, porque hay ejemplos de hombres y mujeres que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Escoge lo bueno, desecha lo malo. Hoy María, la madre de Jesús,
es un ejemplo para ti y para mí.